especial. Creo que ya todos estamos en conocimiento mediante el WhatsApp. El día de hoy se nos dio una lamentable noticia en cuanto al fallecimiento del padre Roberto Tadielo. Me imagino que la mayoría de nosotros lo conocimos aquí en los Padres Josefinos. En especial mi persona lo conoció a los 12 años cuando hice la comunión. Fue mi padre quien realizó fue el padre que realizó la misa de mi primera comunión, por eso yo lo recuerdo mucho, ¿no? Incluso en la iglesia de los Padres Josefinos se encuentra como pictograma en el cuadro principal de los Padres Josefinos. Entonces, un reconocimiento muy especial al Padre Roberto. Indicarles, compañeros, que hay que unirnos en estos momentos, lógicamente pidiendo por su alma más que todo también por sus familias. Por eso yo les quiero invitar, compañeros, a orar por el Padre, un Padre Nuestro, por favor. ¿Sí? Entonces, Padre Nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados. También nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Por ello también le pedimos a nuestro Señor que le dé la paz interior y que de seguro con sus obras que hizo aquí estará en estos momentos a su lado. Por eso le vamos a decir, dale Señor el descanso eterno y brilla para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Recordemos también que Juan en el capítulo 1, versículos 21 del 25 al 26, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Paz en su tumba, querido Padre Roberto. No sé si alguien se quiera pronunciar con unas palabritas en cuanto a este tema que nos ha convocado mucho la mayoría de integrantes del grupo. No sé, Jaimito, a ver si tú nos ayudas con tu ya experiencia, bastante experiencia, un poquito con unas palabritas en cuanto a este tema de Padre Roberto. Bueno, ¿qué puedo decir? Simplemente yo pienso que el Padre Roberto cumplió ya su misión aquí en la tierra y el Señor mismo ya se lo llevó. Bueno, podríamos decir que ahora ya está en mejores manos, está en mejores días, en mejores vidas, y que el Padre esté gozando hoy y ya de lo que él ha venido trabajando toda su vida. Entonces, sí, ¿qué te puedo decir? Yo a veces no soy ni tan experimentado, por decir, no soy tan bueno como para dar palabras de ánimo mucho cuando las personas fallecen. Como que soy medio tembleque, este es mi punto débil, podríamos decir, porque aquí no podríamos decir que ha perdido un familiar y es algo muy doloroso y es algo muy penoso que podríamos decir, ¿no? Aquí humanamente nosotros podemos estar acongojados, estar con mucha pena, con mucho dolor, pero sabemos que allá en el cielo, Él más bien ya está gozando de su vida, de todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Él está gozando en su vida ya. Que el Señor mismo le premie con todo lo que Él ha hecho y que
¿qué más les puedo decir? Que tenga paz en su tumba y que ahora sí, como tú mismo le has puesto la frase ahí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Paz en su tumba. Gracias. Amén. Gracias por tus palabras, Señorita. Sí, en verdad, uno cuando se encuentra en esos momentos de dolor no tiene palabras para calmar ese dolor y por el fallecimiento de un familiar o un amigo. Lo que se puede contar es con el apoyo a la familia, ¿no? En especial recordarlo como lo que fue. Amén y paz en su tumba. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Como los indicaba al inicio de la reunión, el tema de esta semana me correspondió a mi persona en cuanto al uso de recursos y su influencia en tiempos de pandemia. ¿Sí? Para ello vamos a iniciar con una oración inicial, ya que todas las actividades que nosotros realicemos no se olviden siempre en que encomendarnos. Más que todo yo también lo pido siempre cuando realizo cualquier actividad, siempre me encomiendo, para que todo fluya de la mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la oración inicial. Señor, aquí nos tienes. Señor Espíritu Santo, aquí nos tienes con nuestros pecados, pero reunidos en tu nombre. Dígnate purificar nuestros corazones. Enséñanos qué hemos de hacer. Muéstranos por dónde debemos caminar. Descúbrenos aquello que debemos hacer. Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones. No permitas que pequemos contra la justicia. Tú que estimas la equidad, que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue. Porque todos, donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Esto lo indica en la Biblia, Mateo 18:20. Mis queridos amigos, yo les doy un millón de gracias como empecé iniciando esta reunión. Y recuerden que, como lo dice Mateo, ¿no? Si nosotros nos reunimos en nombre de Dios, todo va a fluir. Y de seguro todo nos va a salir muy bien, muchachos. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar con la exposición. Estimados compañeros, como ustedes saben, en estas temporadas de pandemia, todo se puso de cabeza, tanto de familia como el tema laboral, ¿no es cierto? Entonces, yo he escogido un tema muy importante que de hecho está influyendo en cada uno de nuestros hogares y que no son nada más que nuestros recursos. Los recursos que tenemos y disponemos para alcanzar un objetivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consideramos a los recursos? Pues miren, los recursos son todo aquello que existe en la naturaleza o que ha sido creada por el hombre y que mediante ellos podemos ser utilizados en nuestra conveniencia y en nuestras actividades diarias. El ser humano, con el fin de obtener un beneficio a nivel industrial o personal. Recordemos, ¿sí? Todos los recursos que nosotros tenemos siempre van a tener un beneficio, independientemente para nosotros como para nuestra familia. ¿Sí? Y ese recurso es buenísimo. Sí, es el que más nos motiva. Sí, es el que más nos motiva. Entonces, como les decía, muchachos, miren, yo he topado este tema más que todo porque en la empresa en la que yo me desenvuelvo, yo soy especialista de seguridad, salud y ambiente. Entonces, nosotros estamos más empeñados y, lógicamente, velar por la seguridad de las personas, cuidar el ambiente laboral y el ambiente como tal, como la naturaleza, y la salud de los trabajadores. Entonces, he visto pertinente topar este tema en cuanto a los recursos que nosotros utilizamos para nosotros darle agilidad a nuestra vida. Entonces, muchachos, recuerden que todos los recursos que nosotros tenemos van a llevar un proceso y con él
lógicamente el beneficio respectivo para nuestras personas, ¿de acuerdo? Entonces, miren muchachos, en cuanto al tipo de recursos que nosotros podemos obtener, pues claramente van a ser provenientes de la naturaleza, ¿no? O si no, por los que pueden ser creados por el hombre. Entonces, uno de ellos es fácilmente comprender que en nuestro entorno, entorno de hogar, por este tema de la pandemia, los recursos que más utilizamos y que se han visto disparados en esta situación, lógicamente va a ser el uso de los recursos básicos, ¿no es cierto? Entonces, uno de ellos es la electricidad. Sí, entonces miren ustedes, antes, sin el tema de la pandemia, pues se podría decir que en temas de electricidad nosotros pagamos un mensual mínimo, pero hoy en la actualidad, ustedes mismos pueden sentirlo en el bolsillo, ¿no es cierto? Este tema por el uso de, yo qué sé, de una televisión o por los niños mismos de la permanencia en el hogar, este recurso se disparó en nuestro hogar, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que estos recursos, si bien es cierto, sirven para todo el desenvolvimiento del hogar, también repercuten en nuestro bolsillo. Entonces, por el tema de la pandemia, claro está, pensar que los recursos que nosotros utilicemos son importantes, pero también nos cuesta, ¿sí? Entonces, otro de ellos es el uso de agua potable. ¿Quién en la casa no utiliza agua? Creo que todos utilizamos el agua, ¿no es cierto? Entonces, por eso son servicios básicos. Entonces, imagínense, desde lavar una fruta hasta lavar totalmente la ropa de nosotros, utilizando línea blanca, lavadoras, las duchas, pues va a significar también un costo. Pero no hay que dejar de lado que es el líquido vital y un recurso muy importante para el desenvolvimiento de nuestra vida. ¿Sí? Otro tipo de recurso que nosotros vemos y que se ha implementado y se está adaptando a cada uno de los hogares, pues es el uso del Internet. ¿Sí? Entonces, en algunas familias ustedes van a notar que han adoptado implementar un Internet propio en su hogar. ¿Sí? Algunos tenían planes adecuados a su celular. Mientras se tenían los datos, nosotros podemos llevar prácticamente a cabo todas las actividades, pero hoy en día nuestros niños, nuestros hijos, simplemente necesitan nuestro apoyo. Entonces, este recurso en la actualidad es muy importante, incluso para nosotros que realizamos teletrabajo, ¿no? Recuerden, sin el Internet, pues no podríamos realizar esta actividad. Otro recurso muy importante es el uso del combustible. Como ustedes recuerdan, las personitas que tengan un vehículo, yo qué sé, puede ser también un calefón, hornos, que utilicen tipos de combustibles fósiles, pues lógicamente van a ver afectado también sus actividades en cuanto al uso y manejo de estos tipos de recursos. Y algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta es el recurso alimentos. El recurso alimentos, ¿sí? Entonces, miren, antes nosotros, los que tenemos niños en la escuela, nosotros los enviábamos a la escuela. En cuanto a la colación, unos pagaban, otros hacían su lunch, enviaban a sus niños, pero generábamos el recurso de alimentación a un bajo costo, ¿sí? Pero hoy en día ustedes ven que la alimentación en el hogar se ha duplicado o triplicado, ¿sí? Por este tema de la pandemia. Entonces, miren muchachos, nosotros tenemos unos recursos que, si bien es cierto, de los varios que tenemos, estamos tocando los más importantes y que por el tema de la pandemia hoy en día se han vuelto muy importantes, necesarios y costosos dentro del hogar. ¿Sí? Entonces hemos hablado de manera general el tema introductorio en cuanto a recursos. ¿Cuáles son estos recursos que actualmente nosotros estamos disponiendo en nuestros hogares?
cuál es la influencia que tienen ellos, es nuestro segundo punto. Entonces, algo muy importante que vamos a observar en cuanto a la utilización de los recursos va a ser y su impacto en él, va a ser la influencia en la naturaleza, ¿sí? Entonces, imagínense, yo uso el agua normal todos los días, le doy un uso y lógicamente este uso va a terminar en una influencia. ¿En qué influencia? Pues simple y llanamente vamos a contaminar un poco más los ríos, ¿no es cierto? Las fuentes hídricas que tenemos en nuestra provincia, en Ambato especialmente, que nosotros recibimos, ¿sí? Todos los recursos que nosotros utilizamos como seguridad, implementando electricidad, agua, teléfono, todos estos recursos, recuerden amigos, van a tener una influencia o un impacto en la naturaleza, ¿sí? Entonces, miren, si yo por A o B en el tema de alimentación, como conversábamos, ¿no es cierto? Nosotros realizamos una comida familiar, yo que sé, un fin de semana, y ustedes van a observar que los desechos que nosotros generamos, esos desechos, ¿qué se los hace? ¿Y a dónde va a parar? Entonces, igual eso va a tener un impacto, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos o utilizamos un determinado alimento, recordemos que esto va a tener un impacto. Más aún en el tema de pandemia, ¿sí? Recuerden ahora los niños, más las golosinas, más las colas, más los jugos. Esto va a generar un tipo de desecho y va a repercutir lógicamente, ¿no? En cada uno de los agentes que tenemos en el aspecto ambiental. Ustedes recordarán, lógicamente esto va a influenciar en el agua, en el suelo, en el ambiente. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en la actualidad es también que estos recursos van a influenciar mucho en el tema psicosocial, ¿sí? Entonces, ¿en qué aspecto nos afecta el tema psicosocial el uso de estos recursos? Por ejemplo, yo les indico, ¿no? Si yo utilizo Internet, realizo teletrabajo, ¿en qué va a afectar? En mi entorno familiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ahí de pronto existe un moving, que es el tema actual como el bullying, ¿no? Recuerden que el bullying es a nivel de niños o al mismo nivel, mientras que el moving es a nivel laboral, ¿de acuerdo? La violencia intrafamiliar, que ustedes lo ven a diario, y de hecho las estadísticas se han disparado en el tema de pandemia, ¿no? Entonces, si antes el esposo pasaba afuera casi la mayoría del tiempo, ahora le toca hacer teletrabajo y pasa todo el día en la casa. Me imagino que si antes de empezar esto ya la relación de pareja tuvo ya problemas, imagínense ahora cómo estarán si pasan casi la mayoría del tiempo dentro del hogar la pareja, ¿no es cierto? Y no se diga el observar cómo influencia esto en la psiquis de los niños, ¿de acuerdo? Entonces, algo muy importante que también tenemos que considerar es ese tema, el aspecto psicosocial, ¿de acuerdo? Igual nuestros niños, a pesar que utilicen en casa los diferentes dispositivos como las laptops, el internet, los celulares, ustedes observan que también ellos son expuestos o pueden estar expuestos a este tipo de relación intranet, ¿sí? Entonces, a veces nosotros mismos en cuanto al uso de celulares, ustedes han visto en la mayoría de grupos, a veces nosotros somos parte de algunos grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces vemos también ese tema del bullying. Imagínense nuestros niños también y nuestros jóvenes, ¿no? En esos grupos, cómo lo manejan. Por eso es muy importante que este tema de redes sociales y usos de recursos digitales sean observados por los padres de familia. ¿De acuerdo? Entonces va a depender mucho de cuánto controlemos este recurso y el provecho que le podamos sacar, porque no todo el Internet es malo, ¿sí? El Internet se lo hizo como una manera de conocimiento global con el fin de difundir el conocimiento, pero también, claro está, que es una herramienta de altísimo índice
y de incidencia en las personas, que puede afectar, que puede dañar o que también puede construir. ¿Sí? Y algo muy importante, muchachos, miren, lo que les indicaba, ¿no? Si yo utilizo todos estos recursos en mi casita para determinadas labores o actividades dentro de mi hogar, lógicamente, ¿qué va a afectar? Mi bolsillo, ¿no es cierto? O sea, la influencia más impactante que tiene el uso de recursos, lógicamente, está en el uso económico. ¿Sí? Entonces, el pagar los servicios básicos, el costo por la educación, el costo también por conectarme y realizar yo mi teletrabajo. Esto repercute, ¿no es cierto? Entonces, miren muchachos, ustedes son palpantes de lo que sucede. Yo, por ejemplo, yo pagaba antes de la pandemia $3 de agua, ¿no? Entonces, ahora con la actual situación, el consumo se dispara. Entonces, por ende, va a subir el costo de utilización de este recurso. ¿No es cierto? Entonces, eso hace que nosotros mermemos en ciertas ocasiones del dinero que estaba destinado para otras cosas o para otros recursos. Tienes que dejar de Entonces, bañarte mucho, entonces. Antes efectivamente. creo que no pasabas en casa y ahora creo que estás todo el tiempo bañándote y ha subido la tasa del agua. Vas a tener que dejar de bañarte. Claro, no solo el agua, imagínense. Sí, entonces, lo que compraba una bombonita de gas, ahora me toca comprobar dos. Toca comprar dos, ¿no es cierto? O cuatro de los compañeros que tienen dos casas. Eso está terrible para los que tengan dos casas porque no han de poder ir. Claro, entendible. Entonces, si ven, gracias María de Luz. Entonces, si ven ustedes, lógicamente a todos nos ha golpeado, ¿no es cierto? Entonces nos toca mermar de cosas que yo quería tener, a destinarlas ahora en nuestro hogar. Si utilizamos mucha agua, pues toca controlar el uso del agua, ¿no es cierto? Porque recuerden, todo lo que nosotros utilizamos va a tener un impacto, ¿sí? Ustedes han visto a diario, que el mayor peligro que ahora tenemos por contaminación, ¿cuál es? El plástico, ¿no es cierto? Entonces nosotros, miren, yo cuando era joven o niño, casi todos los líquidos venían en vasos retornables, en envases retornables, perdón, ¿no? O de vidrio. Ahora usted ve, sale a la tienda o cualquier enser o utensilio que usted tiene en su casa, 90, casi el 80% de los utensilios que usted tiene va a ser de plástico. ¿Sí? Entonces imagínense esa cantidad de desechos que nosotros generamos. Y cómo las tratamos o las disponemos, no lo vemos, ¿no es cierto? Entonces yo me tomo mi colita personal. ¿Qué hago con el envase? Cojo y lo boto, porque no lo siento que influencie en mi hogar. No veo que me contamine. Yo simplemente lo cojo, lo dejo en el basurero y pare de sufrir, ¿no es cierto? Pero no vemos más allá. O sea, ¿qué proceso debemos darle? ¿Qué puedo hacer yo con ese envase? ¿Qué esfuerzos debe hacer el GAD municipal para remediar este tipo de impacto? Miren, un ejemplo muy claro que yo les pongo, ¿no? En ciudades o en provincias muy importantes, esto ya se vuelve algo hasta lucrativo si uno quiere reutilizar este tipo de envases. Miren, Loja, Cuenca, los municipios tienen destinados ya plantas de tratamiento o plantas de reciclaje para recopilar todo este tipo de envases y darle un buen uso, inclusive pues, volverlos a reprocesar, volverlos a vender, pero tratan de resolver en algo ese gran problema que nosotros tenemos. Lastimosamente, aquí en Ambato he visto solo propuestas, pero lastimosamente no conozco, no sé de una planta de tratamiento que demos en cuanto a este tipo de desechos. Igual nuestras aguas residuales, muchachos. Si yo me baño, si yo utilizo el baño, ustedes se imaginen qué es lo que está impactando. Estamos impactando fuentes hídricas, ¿sí? Y si usted sale de su casita, ve el río Ambato como era antes y como es hoy, es muy distinto, ¿no es cierto?
Imagínense, aguas abajo del río Ambato hay cultivos, ¿no es cierto? Papas, todo eso se ve afectado por el tipo de descargas que nosotros tenemos y no darle un uso adecuado con las plantas de tratamiento que deben ser implantadas para este tipo de residuos. Entonces, si ven, a pesar de que nosotros tenemos un montón de recursos para facilitar nuestra vida, nosotros también debemos pensar en que darle un buen uso a esos recursos para no contaminar. ¿Sí? Entonces, miren muchachos, algo muy importante y que solo lo tiene el Ecuador en el mundo, miren, y está establecida en la máxima carta magna que tiene el país, ¿sí? Que es el artículo 71. Y este artículo habla de los derechos que nosotros le damos a la naturaleza, ¿sí? Como les digo, esta es la única constitución en el mundo que le otorga derechos a la naturaleza. Miren lo que dice, la naturaleza o Pachamama, Madre Tierra, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia, el mantenimiento y la regeneración en todos sus ciclos vitales, estructurales, funcionales, procesos evolutivos, usos a gran escala. ¿De acuerdo? Entonces, miren, yo siempre les digo esto, ¿no es cierto? Si viene un invitado a su casa y ese invitado viene con su colita y empieza a lanzar la colita por la casa, ¿a usted le gustaría? No, no es cierto. Es lo mismo, la naturaleza es nuestra casa, nuestro hogar, ¿sí? Y lo mismo, a ella no le gustaría que le dañemos por el uso indiscriminado de estos recursos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, miren aquí, yo quiero hacerles ver un poquito en este tema de cuánto usted puede causar daño a la naturaleza. Sí, entonces mira, he querido recalcar y ahondar un poco en el famoso conocido huella verde que nosotros ocasionamos o creamos en impacto en nuestra naturaleza. ¿Qué es la huella verde? Pues simplemente es un indicador de emisiones de CO2 o impacto que nosotros creamos o realizamos en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, miren, quiero darles, por ejemplo, nomás. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Entonces, no sé si me pueden ver. Vamos a hacer una calculadora, miren. Hay un montón de calculadoras de huella verde que usted puede fácilmente ingresar a internet y calcular. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo yo afecto a la Pachamama, a la naturaleza, ¿sí? Y cómo podríamos nosotros, cada una de nuestras familias, afectar a nuestra querida Madre Tierra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ojalá podamos nosotros también realizar este tipo de encuestas que ustedes, pues, les va a llegar a concientizar, ¿sí? Entonces miren, dice, yo utilizo automóvil, pues para mi suerte no utilizo automóvil. No he tenido todavía la suerte de Alex, comprarme un estamos automóvil. viendo ¿Sí? todavía la presentación de PowerPoint. Ah, PowerPoint, ¿no te sale la pantalla? No, Ya. Entonces, sal de compartir y regresas a compartir la que estás mirando. dígame. Listo. Entonces sí podemos, ¿vale? ¿Me confirmas mi vista? Súper bien. Sí, chévere. Entonces miren, aquí quiero hacer un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo nosotros podemos afectar a la naturaleza. Se le llama huella verde, ¿no? Entonces vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Miren, entonces si yo tengo un automóvil o ustedes tienen un automóvil, nosotros podemos darle un clic aquí y podemos ir calculando cómo podemos afectar, ¿ya? En mi caso, yo no tengo automóvil, pero para el cálculo, para el ejemplo voy a poner que utilizo yo unas 2 o 3 horitas, ¿sí? Mi auto. Normalmente mi auto va a consumir gasolina, ¿no? Entonces,
seguimos calculando y dándole y viendo las características que nos pide la huella verde, ¿no? Entonces, en el caso me indica que si yo tengo moto, ¿cuántas horas lo utilizo? Pues lamentablemente yo no tengo una moto. ¿Cuántas para las personitas que utilizamos mayormente el bus? Pues yo la utilizo de unas 3 horitas, 3 a 4 horitas según el recorrido que yo realice a mi puesto de trabajo o visitas o ir a comprar víveres. Entonces, más o menos le ponemos un tiempo adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, yo le voy a poner que utilizo 3 horas, generalmente los 7 días en la semana, que es lo que utilizaría, ¿no? En el caso, los buses. ¿Sí? Si yo tengo en mi hogar, tengo hijitos, mi esposa, entonces yo le puedo calcular también de acuerdo al número de personas que tengo en mi hogar, ¿sí? Y lógicamente me va a ir pidiendo más datos en cuanto al consumo de electricidad. Normalmente una persona va a consumir De los casi dos hogares o solo de uno. 38 kilovatios mensual, ¿no? Entonces yo le voy a poner que si son casi 40 kilovatios que consume una persona, ¿no? Ojo, esto es tentativo, 40 kilovatios una persona por las 5 personas sería pues 200 kilovatios hora, que es lo que yo consumo mensualmente. En cuanto al gas natural, pues lógicamente, siempre si consumo exageradamente todo mi tanque de gas, sería una bombona de 50 kilogramos, que se traduce en 58 metros cúbicos. Y un dato adicional que nos pide aquí es cuántas veces como carne en la semana, ¿no? Entonces, como yo soy goloso, voy a poner de 3 a 5 veces en la semana. ¿Sí? Si ven, en cuanto a medios de transporte, vemos si he utilizado yo vuelos nacionales o internacionales, pues lamentablemente no puedo ni viajar en estos momentos ni a baños, entonces voy a omitir este tipo de resultados. Entonces, como ustedes ven, esta calculadora de huella verde, que la llamamos comúnmente, me da este tipo de resultados. Miren, 7.6 toneladas de CO2, que es lo que yo genero por utilizar mis recursos, para desenvolverme dentro de mi hogar o mi ambiente de trabajo, es lo que yo voy a generar, ¿no? O va a tener impacto en la naturaleza. Y miren lo que nos dice esta calculadora. Para yo poder restituir o subsanar este impacto, yo necesito sembrar 23 árboles para que puedan absorber esa cantidad de CO2 Qué y bueno. que estos puedan transformar. Miren, 23 árboles. Es muy poco, hay ¿Sí? que sembrar más. Exacto. Entonces, miren, en cuanto al tema de esto de la huella verde, esto nos implica tener conciencia en cuanto al uso de recursos que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la presentación, lógicamente quería topar este temita, ¿sí? Entonces, no sé si hay una pregunta en cuanto a la huella verde, queridos amigos. No. ¿Sí? Entonces, con estos pequeños antecedentes que hemos topado, mis amigos, quiero verles que el consumo humano es exageradamente brutal en estos tiempos, y extremadamente exagerado, y el mal uso que nosotros le damos. ¿Sí? Entonces, miren, quiero terminar con este pequeño video de concientización, pero no sin antes indicarles lo que nos dice Génesis del 1 al 31, ¿no? Dios crea la tierra y al hombre, y vio que era bueno. En realidad Génesis nos cuenta todo, ¿no? Desde el día 1 hasta el día 7, e inclusive hasta la creación del hombre. En todo esa tertulia y esa introducción de la creación que tiene Dios para con nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa creación? Es verdad, nosotros somos la escala evolutiva que estamos hoy encima de todas, pero a la vez nos hace seres insensibles y no racionales, porque no utilizamos de manera adecuada cada uno de nuestros recursos.
¿De acuerdo? Entonces quiero compartirles este pequeño video. Espero que lo puedan observar. Me imagino que algunos ya lo pudieron observar, pero esto es para que lo tengan en conocimiento en cuanto al uso indiscriminado de nuestros recursos. ¿De acuerdo? Puedes repetirlo ahora. Hola, papito, ¿cómo está? Sí, papito, estoy haciéndole las cosas de la prima, pero me va a faltar cartulina. Estos son unos flores grandes que va a poner. ¿Y cómo está? Ya le voy a llamar. Está bonito, papi. Ah, bueno, papito, pues ya están tomando café. Claro que me ayude la Sandra a recortar los pétalos, que estoy ahí solita y va aquí. Está ahorita en su catecismo. En ese curso del catecismo de los compañeros. Ya me va a ayudar. ¿Listo? No, a los compañeros que hacen el corazón de Jesús. Listo, Alex, te escuchamos. El Alex ya me dio haciendo el cuadro. Listo. Tengo que Entonces, miren, para terminar, quiero revisar y darles gracias primero por su atención y hacer una oración final. Y invitarles también, compañeros, a hacer el uso adecuado de nuestros recursos y observar que nosotros influenciamos y tenemos mucho poder para cuidar este planeta, que es lo que más debemos preocuparnos. Así como nosotros lo podemos cuidar,
recuerden que nosotros somos el potencial factor para causarle daño. Entonces hagamos una concientización en cuanto al tema ambiental, que es lo que quería darles a conocer en esta noche, ¿no? Entonces, como oración final, amigos, vamos a hacerlas en este momento, con el cual quisiera que... Dani, ¿me podrías ayudar, por favor? No, pero por eso. Estoy No. haciendo las flores. Bueno, y no que entonces, las flores no son pongámonos flores. ¿Sí? Yo voy a hacer oración Ya, final. Mirita, gracias. Señor eterno de los cielos, con estas palabras mostramos agradecimiento ante ti por haber permitido que esta reunión, las cosas fluyeran bajo tu manto protector y pudieses vigilar el encuentro entre personas que tanto se estiman. Protege a todos una vez nos hayamos separados y sé mediador de un próximo encuentro, para que momentos como estos sean más seguidos en nuestra vida. Amén. Gracias, Nilita. Amén. Gracias, compañeros, por su atención y de mi parte agradecerles por toda la colaboración. No sé si tengan alguna duda, algo que les pueda ayudar en cuanto a lo que he querido tratarles de compartir en esta tarde y noche. Yo quería como un poco hacer conciencia. Que va a comprar Alex, unos pies esta más baratitos imagen para que tú que para dejaste, ahí. yo De la espero que gasolina más los barata. seres humanos que hemos estado observando lo tomen muy en serio, no solo como gráfico, ni como algo que está exterior. Es que me compra ahí de la cartulina baratita, unos pies. Esta tala Porque de esta que compré de esta eliminada de los árboles, la matanza de los animales y el consumo excesivo que tenemos nosotros, en realidad hace un impacto. Y si no somos responsables y solo lo vemos como de lejos, si no tomamos nosotros mismos desde mi casita, como decimos, Alex, tú dices, bueno, yo soy un poco goloso, me pego unas cuantas libras de carne. Ese es un impacto. Pues por ahí, si alguno decide ponerse unas pastillas de tabaco, ese es un impacto. Si por ahí ustedes siguen haciendo el consumo de plástico, ese es un impacto. Y lo que sucede en este momento con es la respuesta de nuestro impacto que hemos hecho todos responsablemente. No lo veamos Ya solo. voy a ver qué me dice, porque su En realidad hay que hay hacer. cada uno de nosotros esta responsabilidad de no sembrar solo 20 arbolitos. Vamos a sembrar un montón. Sí, pero necesito para el cuadro, porque son flores grandes, son pétalos grandes y Seamos más conscientes de las cosas que estamos haciendo, no solo para exponer, sino hay que ser coherentes en nuestra propia vida. Solo eso era, Alex, y agradecerte del tema que estuvo espectacular. Me encanta que tengamos este respeto hacia la Pachamama. Gracias a ella estamos llenos toditos. Y en realidad la Pachamama da de comer por cientos y hay un desperdicio de comida brutal. Hagamos conciencia y no tomemos como miedo de todo lo que has hablado al comienzo, sino más bien de esa responsabilidad de consumir lo que en realidad necesitamos, de dejar de consumir esos plásticos, de llevar fundas a la tienda, está en nosotros. No lo veamos solo como el dibujo, está en nosotros. Cada uno en nuestro hogar va a ser de que la niña que estaba ahí diciendo que ya no hay plata, pues que haya mucho dinero. Esta pandemia fue espectacular. Para muchas personas, el hecho de que puedan convivir en casa con su familia es lo mejor. Quién sabe, hubo roces primero, pero ahora nos damos cuenta que es preferible tener solo un hogar, pues, no tener dos. Gracias, Alex. Mi querida María Lourdes, mejor gracias por tu intervención. Y es verdad, espero que, como les dije al inicio, ¿no? O sea, llegar a ser responsables con el uso de nuestros recursos y más aún en estas épocas de pandemia, muchachos. Sí, de mi parte, mil gracias.
invitarles a concientizar al uso correcto de nuestros recursos y darle un poquito más de oxígeno a este planeta que tanto lo necesita. Muy amables, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar antes de terminar el tema que nos dio el día de hoy Alex, el uso de recursos y su influencia en tiempos de pandemia? Solamente felicitarle, Alex, muy interesante, la verdad que nuestra vida se ha convertido en un derroche total de todo ese tipo de recursos y solamente lo único que hacemos es aumentar más los daños a nuestra madre tierra. Deberíamos regresar a los tiempos antiguos en donde que podíamos caminar tranquilamente y no simplemente como es ahora utilizar el vehículo hasta para ir a comprar un simple pan a 2 cuadras. Qué pena que se dé eso, pero muy interesante y muchas felicitaciones y espero que con este tipo de temas sepamos concientizarnos más para proteger más sobre las cosas que queremos y necesitamos en nuestra vida. Gracias, Jorgito. ¿Alguien más? Tal vez por ahí que quiera opinar o hacer alguna pregunta a nuestro expositor. Yo. Hola chicos, buenas tardes con todos, qué gusto. Y sí, súper interesante el tema en realidad, que sí es motivante que alguien nos haga acuerdo de cuánto estamos afectando a nuestro planeta, porque en el día a día nos hemos acostumbrado tanto al derroche, a que no, ni siquiera, como decía Alex, no sabemos a dónde va a parar las cosas, no, simplemente cogemos, ponemos en el tacho de basura, viene el carro recolector y nos olvidamos y no sabemos a dónde fue a parar toda nuestra basura cuando realmente estamos afectando, como estaba el video, ¿no? De pronto una montaña de basura a nuestro alrededor y ni siquiera nos dimos cuenta porque no somos conscientes. Entonces, qué bueno que podamos ir haciendo conciencia y que nos vayan haciendo recuerdo de que nuestros recursos no son inagotables, no van a estar ahí eternamente y que nosotros seamos fuente más bien de cuidado y no de desperdicio. Y se hace lo más que se puede tratando en realidad de hacer conciencia. Y sí, pues como era antes, ¿no? Me acuerdo, uno iba a la tienda y si querías funda tenías que ir llevando porque el señor te decía no hay y sabrá cómo lleva sus compras. Antes pues teníamos la costumbre, los canastos, uno iba pues con la abuelita con el canasto en la mano y no nos complicábamos. Y ahora te dan una funda plástica, pero hasta por un huevo que te compraste y entonces ahí está donde nosotros podemos hacer el cambio, ¿no? De pronto decir, vea, no me dé, o sea, yo tengo aquí otra funda o aquí entra todo lo que estoy llevando, entonces no necesito más basura porque al final la fundita ni siquiera le reciclamos. Entonces sí, qué gusto, un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Alex. Realmente me ha ayudado mucho a seguir reflexionando sobre el tema y a ser más consciente de todos los gastos, a veces impunes que uno hace. A veces compramos basura, francamente, y eso, ahora al menos que ni dinero hay ni recursos, pues deberíamos ser más conscientes, ¿no? Y un poco, Lourdes me hacía reír, dice, no tener 2 hogares. Y mi compañero de trabajo dice, las mujeres son tan raras que ni con uno avanzo, dice, pero ¿para qué voy a tener otro? Entonces, mejor solo con unita, creo que nos va a ir bien todos. Gracias, Sofi. ¿Alguien más tal vez que quiera opinar antes de dar el cierre a esta charla?
Compañeros, en realidad yo les felicito al expositor. Lamentablemente en cierta parte yo no pude estar en su totalidad, pero diría el 50% tuve la oportunidad de escucharle. Quiero agradecerle todo su valioso tiempo, todo su aporte, su buena voluntad que tiene con el grupo para darnos a conocer. Cierto es que nosotros somos seres humanos que constantemente vivimos de un aprendizaje. Este motivo de la reciclada, yo creo que debemos empezar desde nuestros hogares. Yo creo que todo mundo tenemos una bolsita de tela y debemos nosotros aprender ya a utilizarla. Vamos a hacer compras, nos vamos a Supermaxi, llevemos nuestra propia bolsa grande y también hay unas bolsitas, yo las he visto, bueno, son pequeñitas, por ejemplo, para determinadas cosas poderlas clasificar en el micromercado. Entonces yo creo que desde ahí nace el autoeducarnos y también poder educar a nuestros hijos. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el exterior, allá le cobran por una bolsa o una funda plástica. Allá le cobran, ¿no? Hablemos en Europa. Entonces, solamente ahí es como que nosotros reaccionamos o vamos a reaccionar, que el tener que pagar. Entonces, eso chicos, por favor, empecemos desde ya. No dejemos pasar esta problemática ambiental que se vive en la actualidad. Muchísimas gracias y una vez más, gracias al expositor. Gracias, Cecita, muy amable. Bueno, si alguien más está por ahí, por favor. Además. Bueno, de mi parte, Alex, muchísimas gracias. Siga, Armando, por favor. Por favor, todavía esperemos un ratito más. Como digo, bueno, ciertamente con lo que expuso nos hace pensar a todos los padres y madres de familia que comencemos a revisar desde nuestras refrigeradoras. A veces tenemos las cosas ahí tal vez un poquito bien guardadas y seguimos comprando y seguimos gastando a veces sin darnos cuenta que tenemos muchas cosas en nuestros propios ojos y debajo de nuestras propias otras cosas. Nos está enseñando a que debemos tener también un poquito más de orden, un poquito más de disciplina. También debemos reutilizar, como dicen las 3 R's, creo que es una del popular adagio que dicen o en las propagandas que dicen. Algo muy importante, pues yo que podría decir allá de Atuntaqui, que bueno, es un poco tedioso, molestoso, podría decir que tienen que allá poner todo lo que es plásticos o fundas o papel aparte, todo aparte. Bueno, se están cada vez organizando de mejor manera en ciertos cantones. Acá en Ambato todavía ponemos todo en una misma funda y es el facilismo para nosotros, ¿no? Entonces, todo cambio implica más trabajo, más organización en cada uno de nuestros hogares. El kit es, como decía Ceci Narváez, poner nuestro granito de arena. Y si tú lo haces, pues enseñaremos a nuestros hijos y nuestros hijos enseñarán a quien sabe más, a sus amigos y tendremos un cambio. Empecemos, como dicen, por nosotros mismos. Y agradeciéndole a Alex por su disertación. Qué bien, muchas gracias de mi parte por su exposición. Chao, se cuidan todos. Gracias, Armandito. Un gusto. Yo, Un abrazo a la esta. iba a decir sobre lo de acá de Atuntaqui, es cierto. Acá te piden y te obligan y si no cumples te cobran una multa si tú no separas la basura. No se exigen separar la basura orgánica de la inorgánica.
Entonces, como dice Armando, un poco tedioso, pero al inicio. Y te obliga a organizarte. Entonces, cuando a mí me dijeron eso, que tenía que separar, dije, ¿y ahora cómo? Pues si uno está acostumbrado a meter todo en una sola funda. Entonces, pues es cuestión de organizarse, ¿no? Tengo 2 basureros, entonces el uno es de basura orgánica, el otro de inorgánica. Y aparte, acá todavía no hay ecotachos, entonces pasa todavía el recolector. Pero el recolector te recoge la basura específica, lunes, miércoles y viernes la orgánica y martes y jueves la inorgánica. Y si tú sacas basura que no corresponde al día, no se van llevando, te van dejando ahí la basura. Entonces, pues sí, es cuestión de organizarse. Acá nos toca, pues tenemos anotado, ¿no? Así, lunes, miércoles y viernes la orgánica para no confundirte, porque no se van llevando. Ellos ven, por decirte, una botella en la basura orgánica y la otra vez me pasó eso. Yo reciclo todo lo que es el aceite quemado de la cocina, pongo en una botella y guardo, y cuando ya se llena tapo y mando en la orgánica. Y vieron que había una botella en la funda y no se fueron llevando, me dijeron, no, esto es inorgánico, va en plásticos. Entonces me tocó explicar que era aceite quemado para que por favor se lleven, porque si no, y ya pongo en un letrero, no, aceite quemado, por Dios, llévense la basura. Entonces sí, creo que como sociedad nos toca irnos organizando y es cuestión de adaptación, ¿no? Entonces ya en la casa ya nos hemos acostumbrado a que, uy, no, este es orgánico, esto es por acá. Entonces un poco así. Les cuento la experiencia de acá. Qué bueno, mi Sofi. Te felicito. Es solo un cambio de hábito. Así debemos cambiar todos. Sí, y en Ambato se podría hacer porque yo pienso que por mucho que vaya todo al mismo ecotacho, que ojalá algún rato puedan hacer, por decirte así, no, un ecotacho para los orgánicos, otro para los inorgánicos. Pero aún así podríamos tener la buena costumbre de mandar separado, que de tal manera llega al, no sé cómo sea los centros de acopio, pero si llega separado, porque si llega papel, cartón, yo que sé, limpiecito, es más fácil reciclar, pues. Que quien separa la basura encuentra limpio, separado. Y lo orgánico llega en su fundita y pues seguro incluso que no se riegue nada de lo que uno ha botado, ¿no? Entonces creo que sí se podría hacer y ya digo, es cuestión solo de adaptación nomás. Así es, Sofi. Yo acá en Quito no hay el ecotacho que debería haber para cada cosa. Pero aquí en casa, y asumo que cada ser humano en su casa debe hacer lo que les obligan al resto. Yo pongo en una funda lo que es orgánico y en otra funda lo que no es orgánico y envuelvo las cosas que son picantes o que vayan a lastimar a las personas que están recogiendo. Y como todo esto, justo lo que acababa de decir Alex al comienzo de la exposición, es que todo tiene un impacto. Y absolutamente todos somos responsables. Y eso se nos queda en la cabeza, con esa responsabilidad tomamos nuevas actitudes y tenemos nuevos hábitos. Y esos nuevos hábitos que los tomamos nosotros también va a tener un impacto. Entonces, si estamos todos luchando por un mundo más amoroso, más saludable, lo estamos haciendo ya desde nosotros, no esperando como una política de gobierno o esperando que alguien nos exija o esperando que nos multen. No, sino que en nuestra propia conciencia, el saber que todo tiene un impacto, hay que cambiar, hay que sembrar. La Pachamama solo quiere que sembremos árboles en realidad, porque los árboles botan sus hojitas y eso le da nutrientes a la Pachamama. Es por eso esto de el pie verde. Si podemos sembrar, si tenemos tierra, qué mejor, ¿no? Los que tengan tierra invitarán para sembrar unos cuantos árboles de manzanas, de naranjas, bueno, de tantos frutos que podemos comer. Mira que aquí en la casa también, gracias a mi esposa, ella nos acostumbró a esa situación. A ella le gustan mucho los animalitos y cerca de la casa había unas vaquitas y empezó a recoger los desechos orgánicos y les iba a dejar. Pero con el tiempo fue creciendo el barrio, fueron creciendo las construcciones, desaparecieron las vaquitas y los animalitos que comían eso. Ahora recogemos
los inorgánicos dejamos en una funda y hay gente que va llevando esas cuestiones. Y el resto de lo inorgánico va al ecotacho. Da un poco de paciencia y tiempo, pero como tú dices, y hay que tener un poco de paciencia y más conciencia, como tú dices, hasta para saber lo que botamos en el ecotacho, porque detrás de eso también hay personas humildes que pueden lastimarse o qué sé yo, agarrar cualquier enfermedad de todo lo que nosotros botemos en el ecotacho. Así es que sí, todo es una responsabilidad. Sí. Todo tiene un impacto, hasta lo que parpadean tiene un impacto. Bueno, ahora sí, Alex, agradecerte por la charla del día de hoy. Bueno, para mí también fue muy interesante. Bueno, aquí en Lago Agrio, les comento como dato, aquí sí, nosotros sí hacemos el reciclaje, aquí nos obligan, aquí el municipio nos revisa, si es posible, se meten en las casas, falta eso nomás, porque aquí sí nos revisan que cumplamos el color de funda. Aquí, por ejemplo, es la funda azul y la funda negra. Si por error le dejamos en funda negra el reciclaje, no se llevan. Tiene que ser el color que nos indica el municipio. Ellos son los que nos proveen las fundas azules. En lo que es la basura común o orgánica, es cualquier color. Entonces, bueno, yo en experiencia propia les digo que no funciona, al menos en mi casa, el tema del reciclaje. ¿Por qué? Porque uno se vuelve más productor. Porque yo sé que tengo el papel y lo que hago es reciclar en vez de dejar de consumir el papel. Entonces, yo optaría por lo que decía María de Lourdes, ¿no? Evitar coger las fundas, evitar llevar más material que me conlleve a ser más consumista, porque eso me he dado cuenta que pasa aquí en el medio. Como nos dicen que reciclemos, entonces aceptamos todas las fundas que nos dan porque sabemos que vamos a meter en esa funda. Entonces lo que seguimos es produciendo más en lugar de detener esta producción. Entonces yo más bien el tema del reciclaje muchas veces lo veo como no tan productivo. Piensa que lo productivo sería evitar consumir esto. Entonces a veces en la escuela nos dicen, entregan botellas de reciclaje porque queremos apoyar al medio ambiente, o eso es lo que pasaba. ¿Y qué terminábamos? Comprando más bebidas, con más botellas. Entonces es un tema de que es un ciclo más bien de no acabar. Entonces yo optaría por eso que decía María Lourdes, excelente, ir con una funda de tela o las mismas fundas que yo a veces guardo, porque en realidad no uso. Pero ya pienso que lo debería usar. Por ejemplo, las fundas del arroz que nos vienen, podría servir esas mismas como para poder traer las cosas. Esas son tipo bolsas que uno puede llevar. Entonces, para mí sí ha sido un tema muy interesante, algo que me ha hecho recapacitar de cosas que no lo estoy haciendo y que lo debería hacer, y al menos en familia, que mejor enseñar a nuestros hijos para que vayan mejorando este mundo, que al final nosotros todavía vivimos bien, no sabemos nuestras futuras generaciones cómo serán. Entonces, dejar de mejor manera este mundo en el que estamos. De mi parte, muchísimas gracias, Alex. Excelente tema. Vamos a aplicarlo en casa, al menos un poquito. Espero que el resto de compañeros también hayan disfrutado de este tema muy bueno para nuestra familia y para nuestros trabajos también. Agradecerte, Alex, y de mi parte, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Disfruten. Muchas gracias, sí, muy interesante, Alex. Felicitaciones. No, mejor, gracias a ustedes por su participación también, que lo que buscaba es justamente eso, concientizar y empezar, ¿no? Empezar, nunca es tarde para empezar. Y como decía Nila, el objetivo es dejar un mundo mejor para nuestros hijos, que ellos también disfruten lo que tenemos, que ese es el objetivo principal, que disfruten lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros tenemos, y que también ellos observen que nosotros estamos trabajando para ello y nos involucramos con eso. Mejor, muy amables, gracias a todos por sus palabras y a ponerlas en práctica, muchachos. Hay que empezar. No es más limpio el que más barre, sino el que menos ensucia. Utilicemos esa frase que es ya común en nuestro diario cotidiano, en nuestro diario vivir, que se haga práctica esa frase. Pobre Lalo, lo ve.